Gloria a Dios. El tema de esta mañana es: la justicia por la fe es mayor que la justicia propia. La justicia por la fe es mayor que la justicia propia. Y quisiera esta mañana comenzar estableciendo que cada uno de nosotros como creyentes hemos sido llamados a desarrollar un estilo de vida de obediencia, un estilo de vida de fe. Hemos sido llamados a caminar en santidad. ¿Alguien dice amén? Todos nosotros hemos sido llamados para poder salir de ese sistema injusto, de pecado, de inmundicia, para poder caminar con aquellos que han salido y que somos llamados la iglesia, y somos llamados a caminar en un estilo de vida de justicia, de santidad, de misericordia, de obediencia. Pero en el camino, cada uno de nosotros se va posicionando de acuerdo a su desarrollo espiritual, de acuerdo a su crecimiento espiritual. Y es así que después de algunos años, uno puede mirar alrededor y considerar quienes han crecido espiritualmente. Y se les ve, se percibe la presencia de Dios, se percibe cómo Dios ha cambiado su vida. ¿Me está entendiendo? Pero también podemos mirar alrededor y pensar: este no ha cambiado mucho, ¿verdad? No se ve muy espiritual este hermano. Y entonces consideramos que esta persona ha crecido, pero esta otra no. Y nosotros estamos en medio y tendemos a compararnos. Soy un poco más santo que aquel, pero soy menos santo que aquel. Soy más justo que aquel, soy más fiel que aquel. Pero también podemos compararnos y considerar: soy menos fiel que aquel otro. Y eso es algo normal, porque cada uno se va posicionando. Así que quiero hablar esta mañana sobre este tema de que la justicia por la fe es mayor que la justicia propia, enfocándonos en que aunque todos nosotros tenemos que practicar la justicia como un estilo de vida, al final realmente no tendríamos que apoyarnos en nuestras obras de justicia para poder agradar a Dios, porque solo la justicia que es por la fe es suficiente para agradar a Dios. Nadie dijo amén. Eso significa que voy a tener mucho que explicar. Voy a decirlo de otra manera. Aunque todos hemos sido llamados a caminar practicando la justicia, en el camino todos alcanzamos un nivel de justicia, un nivel de santidad, un nivel de obediencia, y todos tenemos que continuar en esa dirección. Pero al final, a fin de agradar a Dios, no podemos apoyarnos en nuestra justicia, ni en nuestra santidad, ni en nuestra obediencia, ni en los sacrificios, ni en todo lo bueno que hagamos, porque solamente la justificación recibida por la fe es la única que nos permite poder agradar a Dios. Por eso en la palabra está escrito que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces vamos a manejar esos dos conceptos esta mañana: la justicia propia, la que usted alcanza con su obediencia, la que usted ha logrado durante estos 20 años de fidelidad, la que usted ha alcanzado a través de su generosidad, a través de su obediencia, a través de su permanencia. La justicia propia que se ve afectada por causa de su inconstancia, por su falta de compromiso, falta de entrega, carnalidad, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la justicia propia como el estilo de vida individual. Pero vamos a hablar de la justicia que es por la fe, que es la que recibimos porque Cristo llevó nuestros pecados. Así que en ese sentido establecemos de entrada que la justicia que es por la fe es mayor que la justicia propia. Usted tiene un nivel de justicia. Cada uno tiene un nivel de justicia. Cada uno ha hecho buenas obras, cada uno ha avanzado en la santidad, cada uno ha crecido en fe, cada uno ha avanzado en obediencia, pero también cada uno ha tropezado, ha sido desobediente, tiene áreas de carácter y áreas específicas de pecado
que han sido su debilidad, con las cuales ha luchado o las cuales lo han derrotado. Y todos nosotros podemos, en mayor o menor grado, pecar contra Dios, cometer injusticias y fallar en el propósito de Dios en cuanto a nuestro desarrollo personal. Así que vamos a comenzar estableciendo esto. Yo veo que hay un conflicto entre los creyentes en general, y es que los cristianos que son fieles, que son buenos, que son obedientes, normalmente señalan a los que no son tan buenos, ni tan fieles, ni tan obedientes como ellos. Y también yo veo que los cristianos que han fallado viven condenados, tienen un sentido de culpa permanente. Por ejemplo, al hablar esta mañana acerca de celebrar próximamente 20 años, algunos pueden pensar de sí mismos: para la gloria de Dios y por su misericordia yo aquí he estado. Y mira hacia un lado, y aquel hermano ha entrado 5, 6, 7 veces, pero yo aquí he estado. Y entonces está analizando su justicia propia y se está comparando con otro que ha fallado. Y eso se puede aplicar de muchísimas maneras, hermano. Por la gracia de Dios yo he entendido lo que es dar y recibir. La ley de la siembra y la cosecha es una realidad para mi vida. Yo soy generoso, pero hay un montón de tacaños aquí. Comienza a medir su justicia, a medir la justicia de los otros, y entonces adopta una posición. Así que yo veo ese conflicto, de que es como que la iglesia estuviera dividida entre los creyentes que aparentemente son maduros, son espirituales, son santos, son obedientes, leales al pastor. No, es que si le dicen al pastor que cuente con ellos, sí va a contar con ellos, no como los que él acaba de mencionar. Y el otro grupo son aquellos que se ve que están haciendo el ánimo, que luchan, pero nunca realmente se afirman. Es que este hermano nunca se afirma, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted? Que yo recuerde, nunca ha terminado un solo año en el ministerio, menos que va a ser líder, ¿verdad? Mientras que nosotros, ¿verdad, hermano? Firmes para la gloria de Dios, ¿verdad? Ese fenómeno se puede observar dentro de las iglesias, y es algo que usted puede no solamente observar, sino también de lo cual usted puede ser parte, porque usted tiene que estar en alguno de los dos grupos. Ahora, esto es algo tan general en todas las congregaciones que yo tengo un ejemplo de una historia que le sucedió a un hermano hace muchos años. Se encontró con un miembro de otra congregación y esta persona le dijo: mire, varón, le dijo, ¿y usted dónde se congrega? Ah, en tal parte. Y mire, le dijo, y ahí le dijo, ¿cuántas vigilias al mes hacen? Le dijo. Ah, no hacemos, le dijo. Hace años hacíamos, le dijo, pero hoy ya no, le dijo. Ah, no están en nada, le dijo. Nosotros vigilamos todos los viernes, le dijo, buscando la presencia de Dios. ¿Y cada cuánto ayunan? Le dijo. Ah, no, le dijo. Cuando el pastor dice que hay ayuno proclamado, ayunamos, de ahí cada quien si quiere. No, le dijo. Ustedes son unos carnales, le dijo. Ustedes no están en nada, le dijo. Nosotros ayunamos 2 veces a la semana, le dijo. Así que lastimosamente, le dijo, ustedes no están en nada, y cuando el Señor venga ni caso les va a hacer, le dijo. Es un ejemplo extremo, ¿verdad? De cuando alguien considera su justicia, mide la justicia del otro, encuentra que aquel tiene menos obras de justicia y entonces lo humilla, lo menosprecia. Así que establezco que yo veo este conflicto a nivel general entre los creyentes, y yo creo que usted se puede meter en el entendimiento de este asunto, porque nosotros podemos estar en el lado de los que estamos midiendo a otros, porque nos estamos considerando más grandes que ellos y entonces los menospreciamos. O podemos ser parte del grupo de los que estamos siendo menospreciados por los que son más santos. Yo quiero que usted me hable si me está entendiendo. Si no, voy a tener que volver a comenzar. La iglesia dentro de este conflicto espiritual está dividida. Los que se creen justos, los que se creen santos, los que se creen mejores y menosprecian a los otros.
Entonces tenemos esos dos grupos. Los que se sienten menospreciados, humillados, los que viven con el sentido de condenación porque pecaron gravemente. Sí, es verdad, le fallaron a Dios. Y eventualmente ellos tienen que experimentar la condenación de parte del enemigo. Y muchas veces no solamente de parte del enemigo, sino de otras personas que quieren venir a recordarles que ellos son más pecadores que los que se los están restregando en la cara. Entonces vemos que en ese conflicto todos podemos ubicarnos, involucrarnos y definir en cuál parte estamos. Si en el lado de los que somos mejores o en el lado de los que estamos siendo humillados o avergonzados por los que son mejores. Usted tiene que definir en cuál lado está. Pero esto es algo normal, es algo lógico. Fíjese que en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 13, encontramos que el apóstol Pablo hablaba acerca de sí mismo y de su justicia. O sea, es normal, hermano, que usted examine su vida. Y le dije de entrada esta mañana que a fin de agradar a Dios es la justicia por la fe la única que vale. No es la justicia propia por medio de las obras, porque esa no logra agradar a Dios. Pero tenemos que orientar nuestra vida en obediencia, en temor, en santidad, en el esfuerzo por entrar por la puerta estrecha, porque muchos no lo van a lograr. Entonces es normal que usted se evalúe. Y dentro de la secuencia que estamos llevando en este primer mes, hemos tratado de conectar la meditación de la palabra, y una de las últimas ideas que le di era examinarse si usted estaba en la fe. Pero ahora vamos a hablar acerca de este error de medirnos con otros. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 13, porque ustedes ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire cómo Pablo se medía. Pablo dice que él aventajaba a muchos de los judíos de su tiempo. Pablo dice que él era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Y en otro texto él dice que él es de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días, que en cuanto a la ley él era irreprensible. Pablo estaba midiéndose en su propia justicia, porque hay una justicia propia. Todos tenemos un nivel de justicia, hermanos, todos, en mayor o menor grado. Pero lo que quiero enseñarle esta mañana es: no dependa de su justicia, dependa de la justicia que es por la fe, por medio de Cristo Jesús. No se apoye en su propia justicia para medirse con otros, porque eso lo va a llevar a una posición de orgullo, de arrogancia, que es pecado delante de Dios. Lo va a llevar a una actitud de menospreciar a otros. Y entonces usted podrá hablar en términos: yo por la gracia de Dios soy generoso, hermano. Mientras que aquí hay un montón de gente que les duele darle al Señor. Puede ser que sea verdad que es generoso, pero en el momento que se siente orgulloso de su generosidad, ya se ganó el rechazo de Dios, porque Dios mira de lejos al altivo. O usted podría juzgarse a usted mismo y decir: yo soy comprometido, hermano. Yo cuando doy mi palabra la cumplo, porque a mí me gusta cumplir. Pero hay gente aquí que solo habla, solo ofrece y no hacen nada. En el momento que se está midiendo usted, ya se ganó el rechazo de Dios, porque su corazón se está levantando en altivez, porque usted se está calificando usted mismo. Y puede ser que tenga razón de que en realidad es una persona comprometida, pero cuando usted señala a otros, resulta que ese pecado de orgullo viene a ser más grave que la falta de compromiso del otro. Entonces tenemos que entender que ese es un pecado en el que es muy fácil caer. Y esta mañana, al recibir el entendimiento sobre esto, vamos a detenernos, si fuera nuestro caso, estar cometiendo esa clase de pecado. Alguien podría decir: yo nunca me he ido de la iglesia, yo aquí he permanecido.
Pero hay hermanos aquí a los que, como el pastor dice, los ha borrado y los ha vuelto a inscribir en el libro. Y los vuelve a borrar y los vuelve a inscribir. Y los va a seguir borrando, así como les mire el plante. En el momento que usted ya consideró su fidelidad, su estabilidad como algo de qué gloriarse, está revelando que tiene un corazón orgulloso. Y puede ser que es infiel, es inconstante, que ha estado luchando, ese carnal pecador que ha estado entrando y saliendo de la iglesia. Al final, por causa de la actitud correcta, reciba la justificación por medio de la fe. Y aquel que se gloría de su justicia, no la reciba. Así que es importante considerar que este conflicto es general dentro de la iglesia. Y que usted puede ser parte de cualquiera de los dos grupos. Y que es necesario tener entendimiento para saber qué decisión tomar. Usted puede ser parte del grupo de aquellos que se han esforzado por agradar a Dios. Y en esa entrega, en esa devoción, en ese temor por Dios, en esa santidad, realmente usted ha guardado su vida. Usted ha caminado en el temor de Dios. Y usted puede levantar su cara sabiendo de que a usted no lo pueden acusar, no lo pueden señalar, porque usted ha cuidado su testimonio. Pero junto con el cuidar el testimonio, ha caído en el pecado de menospreciar a otros que sí cayeron en los pecados que usted no ha cometido. Entonces, al final todos estamos en uno o en el otro grupo. Los que nos sentimos más santos que los demás, o los que nos sentimos más pecadores porque sí caímos, sí pecamos, y de una manera grave. Y hay una condenación por eso, y hay un recordatorio de parte del enemigo por causa de esto. Así que usted puede ser parte de los que se han esforzado, pero menosprecia a otros, o usted es parte de los pecadores que no pueden vivir sin que le vivan recordando su pasado. Porque usted le falló a Dios. Y siempre va a haber alguien que se va a encargar de recordárselo. Esto es un ejemplo en el matrimonio, donde en las discusiones el que es más santo siempre va a arrastrar al otro. Acordate lo que hiciste. Yo al menos no hice lo que vos hiciste. Ah, bueno, es cierto. Se participa de un nivel de santidad. Pero en el momento que hay orgullo y se está levantando la justicia propia, se cae en el pecado del orgullo. Y en ese momento se está colocando la persona en una posición donde ya no es del agrado de Dios. Así que podemos ver que es un conflicto que se puede dar muy naturalmente dentro de la iglesia. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 9, que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo una parábola. Lo que yo le he estado hablando en mis palabras hasta este momento, Jesús lo enseñó con esta parábola. Jesús se detuvo para poder dar esta enseñanza y él pudo percibir espiritualmente los dos grupos de los cuales yo le estoy hablando. Él percibió, había un grupo, el de los fariseos, que se creían obedientes a la ley de Dios, que se creían santos, se creían aceptos, se creían agradables, porque ellos guardaban la ley, porque ellos diezmaban de todo, porque ellos ayunaban, porque ellos oraban, porque ellos guardaban el día sábado. Eran tan pero tan celosos que si Jesús sanaba a alguien el día sábado, se lo reprochaban. Si los discípulos de Jesús estaban comiendo espigas el día sábado, se lo señalaban como pecado, porque habían arrancado las espigas, y eso es trabajo, eso es obra. Eran tan celosos, eran tan religiosos, porque ellos habían sido llamados a ser santos de verdad. Entonces Jesús percibió que había esos dos grupos de personas. El de los que eran santos, el de los que eran justos en su propia justicia, como el apóstol Pablo lo describe con respecto a sí mismo. Pero Jesús percibe que hay otro grupo, el de los menospreciados, el de los que cometieron adulterio, el de los ladrones, el de los borrachos,
el de las prostitutas, el de aquellos que eran inmorales y tenían un pasado, a los cuales los santos podían cada vez que se les diera la gana recordarles su pasado. Y entonces Jesús dice en el verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno era religioso, uno era un líder religioso, era un seguidor, alguien que observaba la ley, alguien sometido a la ley, alguien del pueblo de Dios. Pero el otro era un publicano, un cobrador de impuestos, un cualquiera, un gentil, un pecador que hacía trampas a la hora de cobrar los impuestos. Entonces esos 2 hombres suben al templo a orar. Verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mire, oraba consigo mismo porque Dios no oye a los orgullosos. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire, había una expresión aparente de agradecimiento, pero realmente no había una actitud humilde para agradecerle a Dios, sino que había una actitud arrogante. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire, hermano, cómo se estaba midiendo el fariseo. Y lo voy a aplicar ahorita mismo. El fariseo decía de esta manera: yo no soy como los que se duermen en la predicación. Yo siempre estoy despierto. El fariseo va a medirse siempre. El fariseo va a medir la justicia del otro y se va a descubrir que él es mejor, que él es acepto, que él es agradable delante de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Y es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que él oraba él solito, consigo mismo estaba hablando. Dios no lo estaba tomando en cuenta. ¿Qué dice en el verso 13, hermano? Después de ver la justicia del fariseo que ayunaba 2 veces a la semana y diezmaba de todo lo que ganaba. En el verso 13, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vea el cuadro, hermano. Jesús está tratando de darles a entender a este grupo de personas que le están siguiendo, que está dividido entre los que se creen santos, justos, perfectos y buenos delante de Dios, y que acostumbran a menospreciar a los pecadores, a los infieles, a los inconstantes, a los que no se comprometen. Les está tratando de hacer entender que aunque la justicia del fariseo es verdad, porque Jesús no lo tilda de hipócrita, es verdad que él hacía lo que él decía, que aunque la justicia propia del fariseo era una realidad, por causa del orgullo, él no podía ni siquiera acercarse a Dios. Pero el otro, que era un pecador, por causa de su humillación, tuvo entrada al trono de la gracia. Y Jesús continúa y termina la narración diciendo que este hombre regresa a su casa justificado en el verso 14. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a través de la parábola del Señor Jesucristo? Número 1, a no apoyarnos en nuestras propias obras de justicia. ¿Alguien dice amén? Está bien que usted se esfuerce por ser justo, por ser santo, por ser obediente, por ser comprometido, pero no se apoye en eso para agradar a Dios. No levante su justicia como algo que lo va a colocar en una mejor posición delante de Dios, porque por más obras de justicia que nosotros podamos alcanzar o hacer en nuestra vida, jamás podríamos ser aceptos delante de Dios, porque nuestras justicias se quedan tan cortas, hermano, con respecto a las demandas de Dios. Es fácil entenderlo. ¿Qué tan santo puede llegar usted a ser en este mundo?
limpiándose, absteniéndose, luchando, apartándose. ¿Qué tan santo puede llegar? Pero luego vamos a la santidad que solo Dios puede obrar por el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, hermano. ¿Qué tan bueno puede ser usted por usted mismo? ¿Qué tan servicial? ¿Qué tan dispuesto para poder apoyar a otros? Bondadoso. Pero comparado con lo que Dios puede hacer por el Espíritu Santo en su vida, a través del fruto que obra el Espíritu Santo, sus obras de bondad se quedan bien abajo. Entonces, hermanos, lo primero que Jesús quiere que la gente entienda es: no podemos apoyarnos en nuestra justicia. No podemos usar nuestra justicia como un argumento para humillar a los otros. Es lo primero que usted tiene que recibir esta mañana. Quizás haya alrededor suyo, en su familia, en su trabajo y aún aquí mismo en la iglesia, gente que usted no considera que estén a su mismo nivel de santidad ni de justicia. Están más abajo, y es cierto, es una realidad. Usted ha sido más entregado, usted se ha guardado más, usted no ha pecado a la manera que ellos pecaron. Pero el consejo de la palabra es: no se enaltezca hasta el punto de que humilla a los que han pecado en lo que usted no ha pecado, porque en ese momento se va a ganar el rechazo de Dios. Amén. Ahora, lo segundo que tenemos que aprender de la parábola que Jesús está narrando es que aquel pecador que se sentía tan miserable, condenado, él sabía quién era, él sabía lo que hacía, él sabía cuál era su pecado. Pero por causa de que él estaba consciente de su pecado, él podía ser sincero delante de Dios, humillarse delante de Dios, pedirle perdón, y entonces este hombre pecador alcanza una justicia mucho mayor que la que tenía el fariseo. Amén, iglesia. Y por eso es que Jesús dice que el fariseo no fue oído por Dios, pero el publicano regresó justificado. Entonces podemos aprender esos dos elementos. Número uno, no apoyarnos en nuestra propia justicia para menospreciar a otros que no han pecado a la manera en que ellos lo han hecho, ni tampoco caer en la condenación y vivir en ese estilo de condenación, porque solamente hay uno que justifica, y esa justicia está disponible por medio de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, a través de este texto, hermanos, lo que vemos es que Dios dice que el justo fue ignorado, pero que el pecador humillado fue justificado. Dios dice entonces, a través de esta porción de la palabra, de una manera escondida, que la justicia que es por la fe y a través de la humillación es mayor que la justicia propia. Entonces usted tiene que ubicarse de una manera personal. Usted tiene un nivel de justicia propia. Amén. Usted tiene un nivel de justicia, pero usted tiene un nivel de justicia dado por Dios, y usted no tiene que apoyarse en su nivel de justicia para humillar a otros ni para agradar a Dios. No. Usted tiene que depender de la justicia que Dios le ha dado por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué es que usted tiene una relación con Dios? ¿Porque usted es bueno? ¿Porque usted ya no es borracho? ¿Porque usted ya no es adúltero? ¿Porque usted ya no es ladrón? No, usted tiene una relación con Dios porque está justificado. Usted tiene paz para con Dios, no porque ahora es bueno, sino porque ahora está perdonado. Usted tiene paz con Dios, comunión con Dios, acceso a la presencia de Dios, no por sus méritos, no por sus obras, sino por lo que Jesucristo hizo y por su fe en el sacrificio de Cristo. Es por la fe en Jesús que usted ha sido colocado en una posición de justicia. Y esa posición de justicia no le da lugar a usted ni a mí de que usted se gloríe. Mire, si a usted le regalan algo, ¿y por qué se va a gloriar? Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿eh? Si lo que tiene lo recibiste, ¿y entonces de qué te gloría? ¿Por qué se va a gloriar usted de tener algo que a usted no le costó?
Si usted ha sido justificado por la fe, por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada por el Señor, por su muerte en el Calvario, ¿por qué usted va a gloriarse? Lo único que puede hacer es agradecerle y ser humilde delante de Él. Entonces no hay lugar para andar midiendo a nadie, porque a usted nadie lo ha colocado como juez. Nadie lo ha colocado a usted como la medida para poder comparar a los que son pecadores y humillarlos. Cuando vemos la palabra del Señor Jesús, claramente entendemos esto. Pero vamos a Mateo capítulo 5 verso 20, conectamos la escritura y entendemos que a esto se estaba refiriendo nuestro Señor cuando Él hizo una declaración sumamente importante. Mateo capítulo 5 verso 20. Mire lo que Jesús dijo, hermano. Escuche lo que Jesús dijo. Porque les digo que si su justicia no es más grande que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Mire, hermano, préstele atención a este pasaje. Los que están durmiendo, les recuerdo que dormido no se aprende nada. Preste atención a este pasaje. Jesús está diciendo que la justicia necesaria para entrar en el reino de los cielos tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y entonces, mi hermano, pongámonos nosotros a la par de un fariseo que diezmaba de todo, que ayunaba, que oraba, que guardaba fielmente los días, que se abstenía de comer carnes prohibidas, que celebraba las fiestas, que hacía todo lo que en la ley decía que había que hacer. Dígame, hermano, ¿cómo quedamos nosotros a la par de un fariseo? ¿Sabe cómo quedamos? Con una justicia menor. Porque los fariseos realmente, en su celo por Dios, cuando ellos hablaban de diezmar, Jesús les señala que ellos diezmaban la menta, el comino, el eneldo, y todas esas son como hierbas aromáticas para sazonar la comida. Ahora, en ese punto, en ese pasaje, Jesús les reprocha que han dejado la misericordia, que han dejado el amor, y les dice que esas cosas eran más importantes en la ley que diezmar, que orar y que hacer todo lo demás. Pero si hablamos de la justicia propia en base a las obras, los fariseos, así como Pablo, no un hipócrita, los fariseos, así como Pablo, que él dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Yo era más celoso, aún hasta que mi padre. En cuanto a la ley, yo era irreprensible. Hermano, nos medimos a la par de la justicia propia de Pablo. Nos quedamos reprobados, hasta debiendo, hermano. Hasta en negativo nos resulta el análisis ahí. Usted a la par de un fariseo que guardaba los días, no como usted que de repente no viene, no una vez, meses. A la par de un fariseo que oraba todos los días, no como algunos aquí que de repente se le olvida que son cristianos. Que ayunaba frecuentemente, no como nosotros al mes. Cuando nos medimos a la par de un fariseo, hermanos, ¿cómo quedamos? Perdidos, porque Jesús dijo que necesitamos una justicia mayor que la de los fariseos. Y hermanos, ¿cuál es esa justicia mayor? La que se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa justicia está disponible para cada uno de nosotros. Y es por esa justicia que tenemos entrada delante del trono de la gracia para hallar socorro. Es por la misma justicia que usted puede llamar Padre a Dios y yo también puedo hacerlo. Es por la misma misericordia otorgada a usted, es por el mismo perdón de Dios otorgado a usted, que yo, habiendo sido un adúltero, puedo entrar en la presencia de Dios, y usted también si no lo fue. Que habiendo sido un ladrón, un borracho, puede entrar en la presencia de Dios, porque el apóstol Pablo dice, eso eran, pero ya han sido limpiados, ya han sido lavados por la sangre del Cordero. Es la misma justicia, el mismo nivel de justicia, la que se obtiene por la fe. Entonces Jesús está diciendo de una manera bien clara que se necesita una justicia mayor.
Pero el secreto es, ¿y cómo consigo esa justicia? Es por la fe. Por eso es que nosotros tenemos que imitar a Pablo, hermano, para poder recibir esa justicia. Vámonos a Filipenses capítulo 3, verso 4. ¿Va? Nosotros tenemos que imitar al apóstol Pablo. Porque aunque el apóstol Pablo en ciertas circunstancias tuvo que hablar de su condición personal, y era real, porque Pablo no era un hipócrita. Pablo realmente vivió como fariseo, de la secta más estricta, dice él. Y él era alguien que observaba la ley con mucho más celo que un montón de gente de su tiempo. Entonces Pablo habla de su justicia propia, pero también Pablo nos enfoca hacia lo que yo estoy tratando de hacerle entender esta mañana, y es que lo que verdaderamente importa es la justicia por la fe, hermano. Y en la justicia por la fe, usted no puede mirar a nadie como menor que usted, aunque el otro haya sido el más vil pecador. Porque yo me sorprendo de la gracia de Dios al considerar cómo un asesino llamado Saulo de Tarso se convirtió en Pablo, el gran apóstol. Yo me maravillo de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios al ver cómo un hombre que mandó a asesinar y se quedó con la mujer del muerto se convierte en el hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Y quién lo puede juzgar? Y es lo mismo que el apóstol Pablo enseña en Romanos. ¿Quién juzgará? ¿Quién condenará? ¿Quién acusará? El diablo es el que hace eso. Y el diablo ha mantenido por mucho tiempo a un montón de creyentes acusados y condenados por lo que hicieron, por lo que hicimos. El diablo va a tratar de ocupar gente para que le recuerde a usted su pasado. Pero usted tiene que recordar, el Señor no se recuerda de mi pecado. Soy la justicia de Dios en Cristo. Mi pecado ha sido perdonado. Soy nueva criatura y camino bajo la gracia y el favor de Dios. Soy un hijo de Dios. Él me ha levantado. Él es el que me ha perdonado. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, mire, aplíquelo de una manera personal. Usted tiene de qué confiar en la carne, que usted nunca ha caído en pecados sexuales, nunca se embriagó, nunca se endrogó, jamás ha robado. Dios guarde, si solo de pensarlo le da cosa, uy. Usted tiene de qué confiar en la carne. Pablo dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermano, no había nadie más grande que Pablo, hermano. ¿Quién se podía poner a la par de él, hermano? Pero continúa en el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una de las principales aplicaciones de este texto es que tenemos que llegar al entendimiento literal, hermano, de que los tesoros más preciados de la tierra no se pueden comparar con los tesoros en el cielo. Y al compararlos hay una gran diferencia, de tal manera que lo terrenal es tan bajo que Pablo lo llama basura. Esa es una de las aplicaciones de este texto. Pero en realidad Pablo no está hablando únicamente bajo ese enfoque de que lo material, lo terrenal es basura y que lo espiritual es lo que realmente cuenta, sino que preste atención al contexto. Pablo está diciendo que para él es basura haber sido judío. Para él es basura que lo hayan circuncidado al 8º día según la ley. Para él es basura su justicia y su estilo de vida. Aunque haya sido celoso, aunque haya sido irreprensible, él está diciendo, todo lo que yo hice es basura comparado con la justicia que Dios puede darme. Es importante entender, sí, en el enfoque material, hermano,
Que usted aquí puede vestirse de lo mejor. Usted puede usar perfumes caros. Usted puede usar las mejores cosas, las mejores marcas. Pero que cuando entremos a la gloria, si todo lo de aquí se arruina. Mire, ese es el problema con las cosas nuevas, ¿verdad? Que después de ser nuevas comienzan a envejecerse, a oxidarse, a dañarse. Y aquello que le costó un montón de dinero, después es causa de tristeza. Entrevistan a un muchacho cuando salió el último iPhone. Y esta es una de las personas que ha estado haciendo cola por toda la noche para poder recibir su unidad en el lanzamiento del nuevo iPhone. Quiere mostrarlo y lo saca el cipote, ¡pum!, y se le cae. Ay, y lo recoge y se va avergonzado delante de la cámara a chollarlo, a limpiarlo porque ya le quebró el volado. Es necesario, hermano, llegar a este entendimiento. Usted puede usar buenas telas, buena ropa, ropa de marca, pero cuando usted sea vestido de lino blanco finísimo, usted va a decir, aquello era basura. Amén. Usted puede andar carro del año que arranca hasta a distancia, brum, un botón aquí en la mano, brum, cuando usted llega ya está encendido, ya está caliente. Pero eso va a ser basura cuando usted vea los carros de fuego y los caballos allá en el cielo. Quiero tratar de hacerle entender. El apóstol Pablo está hablando bajo el entendimiento que él tenía de que él ya había evaluado las dos cosas. Así que lo material es como basura. Sí nos sirve, hermano. Sí podemos usarla. Pero hay que tener ese entendimiento para que no nos apeguemos a ello. Y por eso el apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque algunos por amar las cosas del mundo van a perder las cosas eternas. Pablo había llegado al entendimiento. Y él dijo que todo eso era basura. Mire, allá en los Estados Unidos es normal esta práctica. La gente quiere cambiar muebles, quiere cambiar electrodomésticos. ¿Saben lo que hacen? Lo sacan a la acera. Ay, llegan los salvadoreños. Mira, si este sillón reclinable está bueno. Es basura para el señor Smith, pero para el señor Juan Pérez, no, hombre, bendición. Y siguen caminando y encuentran una lavadora con secadora incluida. Es basura para el señor Johnson. Pero para Lopitos, no, hombre, Lopitos siente que nunca yo había tenido una de estas, y menos en mi cantón. Entonces es aplicable, hermano. Que lo terrenal tenemos que aprender a verlo de esa manera. Es tan sin valor, sí cuesta, pero cuando lo comparamos con lo celestial, es basura. Sus joyas son basura. Su carro es basura. Su casa es basura. Qué grosero yo, ¿verdad? No, me estoy aprovechando del apóstol Pablo. Sus riquezas son basura comparado con lo eterno. Pero volvamos al punto que realmente nos importa. Pablo está diciendo, mi justicia es basura comparado con la justicia que es en Cristo Jesús. El que no haya sido un pecador, el que me haya guardado, el que haya obedecido la ley, el que me haya mantenido celoso, estricto, intachable, irreprensible, es basura. Veamos cómo él continúa escribiendo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo entonces nos está diciendo que él llegó a adoptar tal estilo de vida en el cual, aunque él se había esforzado para procurar agradar a Dios y había llegado al punto hasta de perseguir a la iglesia por el celo que tenía por Jehová, y había guardado los mandamientos y se había mantenido en la letra, en obediencia, en fidelidad, en compromiso, en entrega, en sacrificio. Pablo dice, yo ya entendí
Yo no puedo apoyarme en nada de esto. Todo eso es basura, es algo sin valor delante de Dios. No es algo que cuente delante de Dios. Porque si yo me apoyo en eso, voy a ir delante de Dios con mi justicia propia y Dios me va a hacer a un lado. Porque yo no puedo agradar a Dios por las obras de la ley. No puedo agradar a Dios por mi conducta. Y la verdad, hermanos, es que nadie puede. Usted no agrada a Dios más que otro que ha caído en otra clase de pecado, a menos que usted esté vestido de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios puede medir a un borracho, a un adúltero, a un drogadicto, a un homosexual, a un ladrón, a un secuestrador, y todos esos pueden amar a su familia, su madre, hacer buenas obras, ser benefactores, cambiar un poco, dejar de hacer lo que hacían y esforzarse por ser nuevas personas, ser personas de bien, y siguen estando igual de lejos de Dios que aquel que pudo haber sido criado en una casa con principios morales. Le enseñaron a no robar, le enseñaron a no drogarse, le enseñaron a no caer en pecados sexuales. Pero esa persona que no cayó en todo este montón de pecados ejemplificados en estos otros personajes, delante de Dios está igual, a menos que reciba la justificación por medio de la fe. Y la justificación por medio de la fe coloca a un asesino delante de Dios con la libertad, diciendo: yo no he defraudado a nadie. Y eso es lo que el apóstol Pablo escribió. La justificación por medio de la fe coloca a un asesino y adúltero llamado David en la posición donde Dios mismo dice: encontré a David, un hombre conforme a mi corazón. Es solo por su gracia, hermanos. Es solo por su misericordia. Es solo por la fe. No es por sus obras. No solamente usted no tiene el derecho de juzgar, señalar, condenar, ni recordarle el pecado a nadie, sino que usted se roba a usted mismo la bendición cuando usted se pone a medirse con otros. Y si usted se identifica a usted mismo dentro de ese grupo de los que hasta hoy han creído que son más santos, porque nunca cometieron adulterio, porque nunca se emborracharon, porque nunca mataron a nadie, sepa que delante de Dios no es la forma en que Él lo mira. Y si usted está en el otro grupo, en el de los condenados, que saben que hay un pasado, recuerde que la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El único problema es que su pasado siga siendo presente, porque en ese caso no hay pasado. Sepa que aunque usted haya caído en pecados graves, grandes, es la justicia que se recibe por medio de la fe la que le da la libertad de llegar delante de Dios. Y no importa lo que la gente diga. Yo le he predicado bajo este enfoque. La mayor parte de predicadores, incluyéndome, en alguna ocasión pude haber dicho: y Rahab la ramera. La mujer ya había dejado de prostituirse y todavía seguimos hablando de Rahab la ramera, hermano. ¿Por qué no decimos Rahab la perdonada? ¿Ah? Y todavía se sigue predicando de la mujer adúltera, porque seguimos atados y atando a la gente al pecado. Y esta prédica, hermano, se alinea con la visión de la iglesia. Si quitares el dedo amenazador, si destruyeres todo yugo, ataduras sobre la gente, entonces van a ser tu luz. Entonces el Señor será tu respaldo, tu gloria, tu retaguardia, tu defensa, tu protector. Así que la aplicación esta mañana, primeramente, es que usted tome la decisión de no volver a medir a nadie comparando su justicia con la de Él,
o la de ella para menospreciarlo. Porque en ese momento usted se gana el rechazo de Dios. Y la segunda cosa que usted puede aprender esta mañana y que yo aprendí es que si usted de alguna manera es de los que han sido humillados, avergonzados o menospreciados por los que son más santos que usted, sepa que esa persona no es quien para decir si usted es acepto delante de Dios o no. Porque el apóstol Pablo escribió: ¿quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos? Cristo es el único que puede perdonar. Y en ese sentido usted puede levantarse en libertad y saber que el diablo no es quien para acusarlo. ¿Puede recibir eso esta mañana en su espíritu? El diablo no tiene el derecho de acusarlo y de condenarlo. Hiciste esto, hiciste lo otro, has hecho aquí, has hecho allá. El diablo no tiene ningún derecho, ni menos la gente que no pueden salvarlo ni condenarlo. Por lo tanto, usted tiene que levantarse en fe, en confianza, sí, en humildad delante de Dios, igual que el publicano. Aunque su vida fuera como la de Daniel. Daniel en el capítulo 9, él ora. Y la oración de Daniel es esta: Señor, no venimos a ti confiados en nuestra justicia, sino apoyados en tu misericordia. Ese es el verdadero estilo de un creyente. No soy lo que soy porque me he esforzado, no soy lo que soy porque tengo palabra, no soy lo que soy porque de veras agarro en serio las cosas y yo sí tengo temor de Dios. No, soy lo que soy porque Dios me ha perdonado, porque Dios me ha justificado, porque Él me ha levantado, porque Él me tuvo por fiel y me colocó en el ministerio, porque Él me llamó para mostrar su gracia sobre lo incapaz, sobre lo vergonzoso, sobre lo débil, sobre lo que no era nada. Por eso estoy aquí. Y cuando usted llega a entender eso, hermano, no solamente usted puede presentarse delante de Dios con libertad, sino que a usted no lo va a detener el pasado. Porque yo creo que hay muchos cristianos a los que otros han amarrado al pasado. Hay muchos cristianos que no avanzan porque el diablo los ha mantenido en condenación. Esta mañana es una mañana de libertad, hermano. Si usted de veras se humilla delante de Dios, la justificación por fe es una realidad. El publicano regresó a su casa justificado, perdonado, libre, sin condenación, en paz, con el gozo de la salvación. El diablo ha mantenido por mucho tiempo a un montón de cristianos bajo los pies de otros cristianos pecadores. El diablo ha mantenido por un montón de tiempo a gente que tiene talentos, gente que tiene llamado al ministerio. Los ha mantenido atados para que no cumplan con el llamado. Pero esta mañana es mañana de libertad. Usted se puede levantar y saber: es Cristo el que justifica, Cristo es el que murió, Él es el que me ha perdonado, Él es mi Salvador. Y si usted recibe eso, no solamente camina bajo la bendición de Dios, sino lejos del rechazo causado por el orgullo que causa la justicia propia. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero